¿Qué hay, ñoños? Youtuberos intelectuales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Seis Ramos, soy estudiante de medicina de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. Y en el video anterior estuvimos hablando de potencial de membrana en reposo. Y en este video entonces hablaremos de potencial de acción. Espero que se hayan visto el video anterior porque necesitan saber primero qué es un potencial de membrana en reposo para así comprender mejor esto. Empecemos. La fibra nerviosa, cuando le aplican un estímulo, ella es excitada y se caracteriza porque ella transmite las señales, porque el potencial de acción que se genera se desplaza por toda la acción hasta llegar al final de la terminación nerviosa y dar una respuesta o ejercer una función. Un potencial de acción no es más que un cambio rápido del potencial de membrana en reposo. Sabemos que el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Entonces un potencial de acción sería un cambio brusco, un cambio súbito de este valor. Aquí tenemos un plano cartesiano, una tabla, que nos mostrará cómo es el recorrido del potencial de acción en los distintos estadios de la célula, ya que el potencial de acción posee tres fases. De este lado tenemos los milivoltios y de este lado tendremos milisegundos, el tiempo que recorre. Entonces, durante la primera fase, que es la fase de reposo, la fase 1, la célula está polarizada y tiene un voltaje de menos 90 milivoltios. Está polarizada, el exterior está positivo, el interior está negativo. Una vez que la célula se despolariza o que su potencial aumenta, porque si está de menos 90 milivoltios y sube a más 35 milivoltios, está aumentando porque todo lo que está debajo del cero es menor que lo que está después del cero, obviamente, ¿no? Entonces, esta será la fase de despolarización y se dé por la entrada súbita de sodio al interior de la célula. Como entra sodio al interior de la célula, lo que hace es que vuelve más positivo el interior y el potencial aumenta a más 35. La célula en este momento está despolarizada, de ahí su nombre, porque el interior se volvió positivo ahora y el exterior está negativo ahora. La de tercera y última fase, que es la fase donde la célula se repolariza, la célula vuelve otra vez, su potencial disminuye hasta llegar otra vez al potencial negativo de menos 90 milivoltios, que es el de reposo. O sea, todos esos iones positivos que ingresaron a la célula, ahora otra vez van a salir, pero por salida de potasio. La célula se repolariza otra vez, de allí su nombre, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar de cada una de las fases y qué proteínas interfieren en cada una de las fases. Bueno, entonces cada potencial inicia con un cambio súbito de un potencial negativo a un potencial positivo. Normalmente la célula en reposo, que es de menos 90 milivoltios, y vimos que actúan canales de fuga permeables al potasio, y vimos que actúan también la bomba sodio-potasio en los potenciales de membrana en reposo. Pero en el potencial de acción vemos que hay dos participantes más, son los canales activados por voltaje. El azul sería el canal activado por voltaje para el sodio y el verde para el potasio, ¿cierto? Entonces, en las distintas fases que vamos a ver, vamos a explicar cómo actúan cada uno de estos canales, ya que estos canales son los principales responsables, son los responsables de la generación del potencial de acción. Ellos son los pilares. En esta célula que está en reposo, porque está polarizada, una célula que está en reposo, con un voltaje de menos 90 milivoltios. Bueno, esta sería la primera fase del potencial de acción, la fase de reposo. Ahora voy a hablar de cada uno de los canales de voltaje, o sea, el canal para el sodio y para el potasio. Es importante que sepamos cómo actúan estos canales dependiendo de los niveles de voltaje. Empecemos entonces con los canales de sodio activados por voltaje. Aquí vemos la fase de reposo normal de menos 90 milivoltios. Entonces, ¿qué pasa? Estos canales son sensibles a este nivel del voltaje. Es decir, a este nivel de voltaje, menos 90 milivoltios, la compuerta de activación del canal está cerrada, lo que hace que no ingrese sodio al interior de la célula. Ya, nada más con este valor del potencial, estos canales son sensibles y detectan esa cantidad de potencial y por eso no se abren, no permiten la entrada del sodio. Vamos a hablar ahora de los canales de potasio. Los canales de potasio es lo mismo, como estamos en fase de reposo de menos 90 milivoltios, la parte interna del canal está cerrada, la compuerta es sensible a estos voltajes, entonces no se abre, entonces el potasio no puede salir. Entonces, junto con la bomba sodio-potasio y con los canales de fuga, y más estos que están cerrados, mantienen estable la célula, mantienen estable el potencial y lo mantienen en fase de reposo. Todo esto es importante para que se mantenga esta fase de reposo, en el que el voltaje es de menos 90 milivoltios, y así equilibrar las concentraciones externas e internas de los iones. Sigamos ahora con la segunda fase del potencial de acción, que es la fase de despolarización, donde tenemos una célula en un potencial de menos 90 milivoltios
por decirlo así, que es el potencial que teníamos anteriormente, y en donde cuando le llega un estímulo a la célula, cuando llega una carga eléctrica a la membrana que la excite, se ve un cambio en la permeabilidad de la membrana a los iones y se ve un cambio en el potencial. Miren que el potencial aumentó a menos 65 milivoltios, o sea, de menos 90 subió a menos 65. Digo que subió porque se está aumentando al cero, ya se está haciendo más positivo. Entonces, la membrana se hace súbitamente permeable al sodio, pero se requiere superar los menos 65 milivoltios para cumplir la ley todo o nada y desencadenar el potencial de acción. ¿Cómo así la ley todo o nada? La ley todo o nada quiere decir que si el estímulo que le llegó a la membrana no alcanza a superar los menos 65 milivoltios, no hay potencial de acción. O sea, cuando un estímulo llega a la célula hay un cambio en la permeabilidad. Los iones de sodio ingresan ya, entonces producen un incremento del potencial. Si este incremento del potencial no llega a menos 65 milivoltios, no se desencadena el potencial de acción. O sea, es decir, que este menos 65 milivoltios va a ser el umbral de excitación. Para que la célula se excite, el umbral tiene que llegar a menos 65 milivoltios. Veamos acá por qué ocurre esto. Cuando hablamos de los canales de sodio activados por voltaje, vemos que estos canales están cerrados en el momento que el potencial está en menos 90 milivoltios. Pero cuando el umbral llegó a menos 65 milivoltios, que es lo que ocurre cuando llega un estímulo a la célula, a la membrana, los canales de sodio se abren y permiten así la entrada del sodio al interior de la célula. Esta entrada rápida de iones positivos al interior de la célula hace que la polaridad cambie, hace que el interior se cargue positivamente y que el potencial de acción llegue a más 35 milivoltios, que fue lo que vimos ahorita en la gráfica. Estos más 35 milivoltios son importantes para potencial de acción. Este es el pico más alto del potencial de acción. Entonces miren lo que dice aquí. Cuando el voltaje se eleva, la compuerta de activación se abre aumentando de 500 a 5000 veces la permeabilidad al sodio para despolarizar a la célula. O sea, estos canales son sensibles al voltaje. Y este cambio de potencial de menos 65 milivoltios produce que la compuerta de activación, la que está externa, se abra y permite así la entrada del sodio al interior de la célula y cambiar la polaridad de la membrana. En este momento la célula está despolarizada. En la fase de repolarización, que es cuando teníamos una célula en más 35 milivoltios, en esta fase la célula va a volver a recuperar su polaridad. Antes que se repolarice encontramos a la célula despolarizada. ¿Cómo así? En el interior está positivo y en el exterior está negativo. ¿Cómo hacemos para corregir esto? Se comienza la liberación de iones positivos como el potasio para repolarizar. Así vamos a lograr esto. Como ahorita ingresaron demasiados iones de sodio, despolarizaron la célula porque cambiaron la polaridad. Cuando entramos en la fase de repolarización, hay un periodo refractario en el que la célula no recibe ningún estímulo porque apenas se va a repolarizar. O sea, a pasar otra vez a menos 90 milivoltios. Entonces esto lo logramos gracias a los canales activados por voltaje. En esta fase de repolarización, los canales activados por voltaje estaban abiertos. Recuerden que estaban abiertos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que este cambio de potencial de más 35 promueve a los canales de voltaje a que se cierren. La cerrada de estos canales impide la entrada de sodio y detiene ahí todo el aumento del potencial. Una vez alcanzado el potencial de acción positivo, automáticamente se cierran las compuertas de inactivación para cesar la entrada de sodio. Aquí lo dice muy claro. Pero ¿qué hacen los canales de potasio? O sea, ¿cómo vamos a regresar todas esas cargas positivas al exterior? Fácil, de esta manera. En la fase de repolarización, esta carga de más 35 milivoltios con la que ya estábamos, con la que venimos de la despolarización, induce a los canales de potasio a que se abran. Y así se incrementa la salida del potasio al exterior de la célula, regresando así las cargas positivas al exterior. Entonces de esta manera se va a regresar las cargas positivas al exterior. Pero ¿cómo vamos a regresar todo ese sodio que ingresó a la célula al exterior? Y así restablecer las concentraciones de sodio en el exterior, en el interior, porque sabemos que hay unas concentraciones específicas para cada uno. Entonces con la bomba sodio-potasio, aquí tenemos la acción de la bomba sodio-potasio. En la fase de repolarización, lo que hace es que su bombeo de 3 moléculas de sodio al exterior de la célula y 2 moléculas de potasio al interior de la célula. O sea, todo el potasio que salió y todo el sodio que entró va a volver a sus concentraciones normales gracias a la bomba sodio-potasio. Con gasto de energía, con un transporte activo, salen 3 moléculas de sodio y entran 2 moléculas de potasio. Entonces la bomba es responsable de restablecer las concentraciones iniciales de sodio y potasio. En resumen, la disminución de la entrada de sodio y el aumento de la salida de potasio aceleran el proceso de repolarización. Otra vez tenemos la célula repolarizada y la tenemos otra vez en la fase de reposo de menos 90 milivoltios por acción de los 3 canales, de las 3 proteínas. Los canales de fuga permeables al potasio, los canales sensibles a los cambios de voltaje y la bomba sodio-potasio que permite restablecer siempre las concentraciones externas e internas de los iones. Bueno, yo sé que he hablado muy rápido porque el tiempo en realidad no nos alcanza, este tema es más extenso, pero hice todo lo posible para comprimir toda esta información en un solo video. Si no entendieron algo, vamos a hacer ahora un mapa de conceptos para organizarnos más. Entonces empecemos con un potencial de menos 90 milivoltios en cuanto a la célula está
en reposo. Sabemos que este es el potencial de membrana en reposo. Ok, ahí nos quedamos. Sabemos que las células generan potenciales porque son estimuladas, porque son excitadas por otra carga o por un mando en el sistema nervioso central. Eso es normal. Entonces, hablamos de una ley todo o nada, hablamos de un umbral de excitación mínimo para que la célula se despolarice y haga su potencial de acción. Entonces, si no supera el umbral de excitación de menos 65 milivoltios, se dice que no se cumple la ley todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones no son estables para producir un impulso. Quiere decir que el estímulo no tiene un buen tiempo ni una buena potencia para que se genere un potencial de acción. Entonces el potencial no se genera. Si sí supera el umbral de excitación de menos 65 milivoltios, sabemos que los canales sensibles al voltaje de sodio se abren y rápidamente entra sodio al interior de la célula, lo que hace que la despolariza. Se genera un potencial de más 35 milivoltios. Al detectar este potencial de más 35 milivoltios, los canales de sodio se cierran otra vez para que no sigan entrando más sodio y para que no entre más sodio y no pueda aumentar más el potencial de acción, porque hasta ahí hasta más 35 milivoltios. A raíz de este potencial de más 35 milivoltios se abren los canales de potasio. ¿Para qué? Para volver otra vez a repolarizar la célula. ¿Y cómo restablecemos las concentraciones externas e internas de los iones? Porque ese poco de sodio que ingresó tiene que salir y todo ese potasio que salió también. Entonces la bomba sodio-potasio hace todo este trabajo con 3 moléculas de sodio que saca y 2 moléculas de potasio que ingresa. Eso es todo. Entonces tenemos que tener siempre claro, para la generación de un potencial bioeléctrico en las células, es necesario primero de todo que exista una membrana plasmática celular con permeabilidad selectiva a los iones, al potasio y al sodio, una alta capacitancia eléctrica de la membrana plasmática, una presencia de una bomba sodio-potasio que genere y mantiene las diferencias de las concentraciones, además de que la acción del estímulo sobre la membrana induce cambios de la permeabilidad de esta. Para el ion sodio, lo que provoca despolarización e inversión de la polaridad del voltaje. El proceso de excitación es autorregenerativo, que quiere decir que el mismo se desencadena, el mismo se regenera y otra vez puede ser estimulada. Ahora bien, ya sabemos que hablamos de un periodo refractario en el cual la célula no puede ser estimulada, que es en la fase de repolarización, que es un periodo en el cual la célula no recibe ningún estímulo ni se vuelve a despolarizar hasta que vuelva a su etapa de regeneración. Bueno, youtuberos intelectuales, ñoños, estudiosos, científicos, y nos vemos en el próximo video.